Bueno, hola, hola a todo el mundo que nos está escuchando nuevamente. Nuestro primer podcast de este año, de 2023. Feliz año a todo el mundo, si no se los hemos dicho antes. Y hoy estamos muy contentas porque tenemos a una compañera que trabaja en un proyecto súper interesante y que nos va a hablar de un tema que tiene muchísima controversia, ¿verdad? Tanto en las personas jóvenes como en las personas adultas. Hay como muchas opiniones y yo creo que ella nos va a poner ahí un puntito en algunas informaciones y creo que va a ser súper interesante la reflexión que vamos a tener con ella. Bueno, ella trabaja en un proyecto que se llama Por no hablar y antes de que nos empiece a comentar un poquito de qué va el proyecto, le sitúo también al resto de las personas que quizás no conozcan el proyecto Consexus. Es un proyecto de educación sexual de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y lo que hacemos es pues ofrecer educación sexual a todas las personas jóvenes para que disfruten de su sexualidad de la manera más sana. Así que nada, dicho todo esto, pues empezamos con ella a escuchar qué es Por no hablar. Pues por no hablar es un proyecto que nace, es muy jovencito, lleva apenas 2 añitos con nosotras y nace desde esa inquietud por generar una reflexión crítica ante la pornografía. Pues justamente nace porque consideramos que es muy importante hablar de porno. Efectivamente, lo que decíamos desde el principio, ¿no? Que hay como muchas opiniones alrededor del porno y mm, ¿qué es el porno? O sea, ¿cómo definiríamos primero el porno, no? Porque mucha gente dice, bueno, pero las pelis que vemos también en la tele también nos transmiten ideas, ¿no? Sobre la sexualidad y tal. Sí, pero hay diferencias, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el porno? A ver, según la Real Academia Española, por ejemplo, la definición de pornografía es la presentación abierta y explícita del sexo, que busca producir excitación. Pero claro, ¿realmente la nueva pornografía es una presentación del sexo? ¿O qué más nos presenta? O no sé, podríamos entrar ya ahí en un gran debate. Claro, porque acabas de comentar algo que creo que es interesante, ¿no? La nueva pornografía, ¿no? Ha habido como un cambio, ¿no? Una evolución en la pornografía. Quizás nosotras que somos más mayores de las personas que nos escuchan, la pornografía a la que teníamos acceso pues era pues a través de las revistas de nuestro tío que mirábamos a escondidas o a través de los canales abiertos por la noche, ¿no? A partir de cierta hora que ponían porno, pero ahora es diferente, ¿verdad? Ahora ya ha cambiado, ¿no? De hace unos años para acá. ¿Cómo ha sido ese cambio en la pornografía? Claro, exactamente como tú decías, antes el acceso a la pornografía era mucho más limitado. No era gratuito, excepto esos canales que se emitían de noche y que normalmente también solía ser en canales de pago. Pues eso, era acceso a videoclubs, revistas y ya se limitaba mucho más el acceso. Desde que llega Internet a nuestras vidas, desde que llegan sobre todo el smartphone y el 4G, todo cambia. Entonces ahora se ha convertido en lo que se llama eso, la nueva pornografía. ¿Qué características tiene? Pues fundamentalmente que es gratuita, cualquiera puede acceder a ella, que hay un catálogo inmenso de categorías en el porno que es incluso inabarcable, ¿no? Es muy difícil poder ver todas las categorías que tiene el porno. Y también otra peculiaridad es que permite diferentes niveles de interactividad. Podemos desde ver, simplemente visualizar un vídeo porno a interactuar mediante una webcam o incluso ya hay determinados juguetes sexuales que simulan el movimiento de lo que estás viendo, con lo cual eso es algo nuevo también, ¿no? Que llega con la nueva pornografía. Claro, en una charla también en la que participé, el experto que hablaba decía imagínate cualquier escena sexual que se te ocurra
por muy enrevesada que sea, va a ver alguna peli o escena porno en el que la encuentres, ¿no? Que lo vas a poder visualizar, ¿no? Exactamente, es que incluso así como dato, si hablamos de Pornhub, por ejemplo, ¿no? Que hablamos de ella porque es la única página web que nos da estadísticas anuales, solo con los vídeos que se subieron en Pornhub en el año 2019, podríamos estar 104 años seguidos viendo porno. Solo una Imagínate. página web, solo un año, Wow. es increíble, 104 es años. imposible, sí. No nos da la vida. Wow. Y ahora que has hablado de cifras, ¿qué datos podrían, no sé, compártenos algunos datos que podrían darnos una radiografía un poco más real, ¿no? Del impacto del porno, de qué presencia tiene el porno en nuestras vidas. Los últimos estudios sobre todo apuntan a que cada vez el acceso a pornografía es más temprano, ya se sitúa la edad de primer contacto con pornografía en los 8 años. Sí es verdad que no es que un niño de 8 años o una niña de 8 años, hablo de niño porque fundamentalmente son los varones los que primero entran en contacto con el porno, no es que lo busque, sino que es accidental, o sea, pues con buscar la palabra culo en Google ya tenemos. O sea, no va más allá, incluso antes se tenía que ir a buscar el porno, pero ahora el porno casi que llega a ti, porque muchas veces intentas descargar cualquier otro tipo de contenido y ahí aparece el porno. Ya se normaliza más el consumo en torno a los 12 y los 14 años. Y ya en menores de 16 años, pues está como en un 76% de los varones y un 34% de las mujeres, que aún así va incrementándose cada año también el porcentaje de mujeres que accedemos a porno, en un 4% aproximadamente. La cifra, aparte de estas edades, que al final son bastante tempranas y que tenemos en cuenta que llega muchas veces, o la mayoría de las veces, llega antes el porno a las vidas de estos adolescentes que las propias relaciones sexuales. Aparte de eso, yo creo que el dato más impactante o que más nos preocupa es que 3 de cada 4 afirman que es su única fuente de educación sexual. Wow, claro, es que estos datos se dicen así muy tranquilamente, pero son vamos, una jarra de agua fría, porque pensar que ustedes que nos escuchan jóvenes, que la única fuente de información sexual que les resuelve vuestras dudas, que les da pistas de cómo, de qué hacer y qué no hacer en una relación sexual compartida con otra persona, de cómo entrarle a otra persona, de resolver vuestras dudas, vuestras inseguridades, porque estáis en ese momento, ¿no? De experimentar y de empezar a construir y que la fuente de información sea el porno, pues claro, es muy triste, es muy limitado que sea eso, porque vamos a entrar en lo peliagudo, ¿no? ¿Qué peligro tiene aprender a través del porno? A ver, justamente un poco por lo que hemos ido diciendo, al final si el porno llega a nuestras vidas antes que las relaciones sexuales, tienen un gran impacto en la formación de nuestro imaginario sexual. Al final, cuando tenemos acceso a la pornografía y al no tener contraste con otras fuentes, sucede que vemos la pornografía como si fuera un documental, pues como cuando vemos cómo funciona el aparato digestivo y Claro, aprendemos que eso es así, pues entendemos que eso es sexo y aprendemos de ahí. Ese es fundamentalmente el problema y sobre todo como sociedad nos tenemos que cuestionar el que estamos fallando ahí, ¿no? Porque al final es normal que busquen las respuestas en el porno porque no tienen alternativa donde buscarlas. Entonces, yo creo que ahí está el problema, ¿no? En que esté dándose este efecto formativo con la pornografía. claro. Claro, voy a abrir un paréntesis porque ahí están, chicos, chicas, chiques, ahí está una necesidad que ustedes tienen que reivindicar, ¿no? De ustedes tienen vuestras consultas, vuestras dudas, vuestros miedos, quieren saber cómo penetrar, quieren saber cómo besar, quieren saber qué hacer en una relación sexual compartida. Y es totalmente lógico, normal, natural. Y ustedes tienen que reivindicar espacios de confianza, fiables, seguros,
en donde puedan resolver todas esas dudas y consultas, ¿no? Para eso estamos aquí, en Conecta con Sexos, que les queremos dar ese espacio seguro, pero ustedes aprovechen toda esta reflexión para poder sacar fuerza para ello. Bueno, y Totalmente. Yo creo que por cerramos. eso, el paréntesis, yo creo que Sí, totalmente súper importante programas como el que ustedes están desarrollando tan magníficamente porque es que al final es lo necesario, es lo que tenemos que hacer y es la única manera de desactivar el porno como formación. claro. Porque hay una cosa interesante, que también hay cuestiones bioquímicas que están participando en toda esta, en esta relación que se tiene con el porno, ¿no? Y claro, toda esa parte es un poco más incontrolable, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de ello? Sí, a ver, con la pornografía sucede que principalmente la pornografía juega con superestímulos, o sea, algo que en una relación sexual nos puede producir excitación, pues la pornografía lo magnifica hasta el punto de que nos produzca un mayor impacto, lógicamente, ¿no? Entonces, pues vemos ejemplos muy claros, como pueden ser los cuerpos, las exageraciones en los cuerpos, e incluso en los gemidos en las eyaculaciones. O sea, podríamos poner, no acabaríamos de poner ejemplos de cosas que exagera el porno. Al final, todo esto nos produce un impacto mucho mayor que el que nos puede producir una relación sexual real, porque es así. Si al final todo lo magnificamos de esa manera, pues produce un mayor impacto. Además de eso, este impacto nos genera dopamina. La dopamina al final es un neurotransmisor que está asociado al placer. Hay incluso expertos que ya hablan de que con el porno nuestro cerebro se inunda de dopamina, que es mucho más la descarga de dopamina cuando vemos porno que cuando mantenemos relaciones sexuales reales, precisamente por estos superestímulos, ¿no? Eh, Lógicamente, tener una inundación de dopamina en el cerebro pues te lleva a una sensación muy placentera. Con Claro, lo cual querremos repetir, lógicamente. claro, Llegará un momento, sucede un poco como la tolerancia a las drogas, ¿no? Pues si yo salgo y tomo una copa de alcohol, voy a tener unos efectos. Si llevo una semana tomando esa copa, igual de aquí al domingo ya no me va a hacer el mismo efecto y tendré que incrementar. Pues con el claro, porno sucede algo similar. No solo es el incremento de cantidad, que probablemente tampoco nos suponga esa descarga de dopamina, sino que tendré que irme a un porno que produzca un mayor impacto en nuestro cerebro. Y normalmente lo que produce un mayor impacto en nuestro cerebro suele ser la violencia, con lo cual puede ser que vayamos escalando a porno más violento. claro. Y luego aparte, pues si a esto le sumamos las neuronas espejo, que además se activan, son las que tienen que ver con sentir empatía, ¿no? Con sentir lo que la otra persona siente, o incluso cuando una persona bosteza y a ti de repente te entran ganas de bostezar, pues no es más que las neuronas espejo que están Sí, activadas. sí. Si vemos porno, muchas veces sentimos placer porque estas neuronas nos están haciendo sentir lo que estamos viendo, ¿no? El placer ese que supuestamente vemos en el porno. Eh, Además de esto, las neuronas espejos siempre el porno juega con ciertos efectos que hacen que estas neuronas espejo estén como más activadas aún, ¿no? Por ejemplo, el porno que se llama point of view, que establece como el punto de vista desde el que no se ve al actor, sino solo se suele ver el resto de la escena, ¿no? Y Ah, siempre digo actor porque siempre están enfocados sí, desde el lado del hombre. Eh, pues eso, si a todo esto además le añades gafas de realidad virtual, pues el impacto todavía se va incrementando más. claro. Claro, esto supone en la práctica, ¿no? Lo que comentaba también en una charla un joven que participaba, que él al principio pues conseguía llegar al orgasmo y eyacular pues al minuto de empezar a ver porno, y que llevaba ya, pues no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero bastante tiempo, ya a lo mejor un año así, o sea, era bastante tiempo, recuerdo, ¿no? Y que claro, que ya necesitaba estar a lo mejor una hora viendo porno y claro, buscando cada vez escenas más complejas y demás. Digo, claro, es la habituación, ¿no? Lo que tú acabas de explicar perfectamente, de cómo cada vez vas a necesitar más, ¿no? Y se va escalando hasta llegar a escenas ya más explícitamente violentas, ¿no? Porque Exacto. una de las cosas que yo creo que tendríamos también
que comentar, conectando un poco con lo que hablábamos de esa fuente de educación sexual que al final desvirtúa, ¿no?, lo que es la sexualidad, y conectando con lo que acabas de hablar ahora mismo, es qué modelo de sexualidad nos transmite el porno, ¿no? O sea, exactamente qué es lo que aprendemos en el porno. Se ve consentimiento, se ve comunicación, se ve responsabilidad afectiva, se ve cuidado, se ve afectividad, se ve erotismo. ¿Qué es lo que aprendemos a través del porno? Es más, yo creo que cada vez vemos menos sexo y vemos más violencia, que es quizás quizás lo más preocupante, ¿no?, de todo el asunto. Porque efectivamente no están los elementos que deberían estar, o sea, todos los que has nombrado. No existe de ninguna manera el consentimiento, o sea, en ningún caso vemos consentimiento explícito y muchas veces ni siquiera implícito. Además de no verlo, hay muchos vídeos que incluso están en las categorías de los más vistos, donde estamos hablando claramente de agresiones sexuales. Una persona, como ya sabemos, bebida, dormida, bajo los efectos de droga, no puede dar su consentimiento, con lo cual el porno además está erotizando ese tipo de prácticas. Además de esto, se ve siempre el poder enfocado desde el lado del hombre, ¿no? El poder y el placer. Siempre al final todo video porno empieza y acaba de la misma forma, ¿no? Empieza con la erección masculina y acaba con la eyaculación masculina. Con lo cual, el placer ahí sabemos a dónde está orientado. Incluso en vídeos en los que no hay hombres, que es curioso, vemos como también va enfocado hacia los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, pues vídeos lésbicos donde se puede ver a dos chicas chupando un dildo, ¿no? Y gimiendo, por ejemplo, ¿no? Está claro que no produce ningún placer chupar plástico, ¿no? Pero está claramente Total. orientado hacia dónde quiere producir el placer. No hay límites y de hecho cuando existen los pocos vídeos en los que existen límites, en los que la mujer pone límites, no es respetado nunca ese límite. Se erotiza también. El que digas que no, pues no te preocupes, que el mensaje es que si insistes, le acabará gustando, ¿no? Uh-huh. Incluso eso, ante la negativa, siempre la mujer acaba disfrutando, gimiendo. Es súper Al final, peligroso ese mensaje. Vamos, exactamente, súper, súper peligroso, me parece súper peligroso. lo Tanto es. para chicas como para chicos, ¿no? Porque al final aprendemos los hombres que los no de las mujeres pueden ser sí, y que si lo que dices tú, si insistimos y nos demostramos como buenos amantes, como pues lo vamos a conseguir, ¿no? Además es como la manera de mostrar, ¿no?, la hombría. Y las chicas aprendemos a que el chico tiene que luchar por nosotras y tiene que esforzarse, ¿no? Y si no se esfuerza, no lo va a conseguir, ¿no? Y primero tengo que estar cerradita de piernas para no parecer muy, muy sexualmente activa, porque si no puedo ser una zorra, ¿no? Y entonces mmm, eso no me va bien, ¿no? Entonces, que el porno, que es la fuente de educación sexual pues más potente ahora mismo, esté transmitiendo esas ideas, me parece tan peligroso para todas las personas, ¿vale? Porque Lo es. está poniendo la semillita para las violencias sexuales, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y además se ve una clara relación con cómo entra la nueva pornografía en nuestras vidas, cómo incrementa el consumo de porno y cómo incrementan las violencias sexuales en gente cada vez más joven. Con lo cual, tenemos que desactivar, ¿no? El porno de alguna manera. Que no Porque significa hay, no verlo, sino significa no aprender de él. claro, porque hay, antes de entrar en eso, hay datos porque muchas veces hay muchos y muchas jóvenes que no se han planteado que el porno tenga relación con la violencia sexual, ¿no? Pero sí hay muchas familias, profesorado, personas adultas que sí lo preguntan, ¿no? Y hay datos que demuestren la conexión entre el porno y la violencia sexual.
Yo creo que faltan investigaciones que unan las dos cosas. Sí que hay estudios sobre el porno y sobre todo lo que nos enseña el porno, como puede ser un estudio que se ha hecho analizando los 50 vídeos pornos más vistos, que nos habla de que en estos 50 vídeos el 88% incluyen violencia física y la mitad de ellos violencia verbal, que solo Wow, en una de cada 10 escenas no había ninguna agresión y que una wow, escena típica tiene 12 agresiones de media y además lo que hablábamos, que el 95% de las mujeres respondían con agrado a esa violencia. Y wow. luego, al mismo tiempo, pues existen los diferentes estudios que hablan de cómo incrementa la violencia sexual. Por ejemplo, Noctámbulo es una organización que analiza el ocio nocturno y en 2018 hablaban de que el 97% de las mujeres habían sufrido comentarios no deseados de carácter sexual, que el 44% se habían visto acorraladas y un 22% habían sido violadas directamente. Wow. Entonces, yo creo que sí que faltan investigaciones que unan, ¿no? Que unan esto, pero está claro que está habiendo un impacto y que uno de los factores, y yo creo que predominante, que se mueve detrás es el acceso a la pornografía, unido a por supuesto, o sea, yo creo que el problema del acceso a la pornografía es que va acompañado de la ausencia de educación sexual. Claro. Claro, porque claro, ahora llegamos ya al cierre, porque yo creo que todos estos datos vamos a tener que escuchar esta entrevista varias veces, porque yo creo que es muy, muy, muy potente, nos estalla un poco la cabeza, porque siempre nos escuchamos, ¿no? Ese mensaje de las mujeres son libres, ¿no? Para ser actrices, por ejemplo, porno, la libertad sexual, el trabajo sexual, no pasa nada porque es simplemente ocio, es una peli, no pasa nada, pero realmente se está viendo que aprendemos, ¿no? A través de ello, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el porno? Esa duda siempre se nos plantea mucho por parte de la gente joven que siempre nos dice, pues, a ver, eso, existen contratos detrás, las actrices están, independientemente de si existe contrato o no, que a veces no existe contrato y muchas veces muchas filmaciones no son consentidas. De hecho, los últimos estudios que se han hecho sobre víctimas de trata hablan de que más del 50%, del 90% de las víctimas de trata han sido filmadas para pornografía, con lo cual tampoco podemos asegurar si existe o no. Pero bueno, como no lo vemos, Wow. no vamos a aprender de que existe un contrato o no existe. Vamos a aprender de lo que vemos. Y vamos a Claro, aprender que, pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Que muchas veces hay violencia y que muchas veces esa violencia produce placer, ¿no? Que a las mujeres nos gusta que nos produzcan dolor físico. Yo creo que ese es un gran aprendizaje del porno, ¿no? O eso, que a las mujeres nos da placer dar placer a los hombres. Que lo más importante para nosotras es dar placer a los hombres. Y solo vamos a conseguir nuestro placer si lo hacemos, ¿no? Este tipo de aprendizajes al final no sabemos lo que hay detrás, si es un guión, si no, y no vamos, cuando vemos una peli porno no vamos a analizar esa parte, vamos a aprender de la escena que vemos. Yo creo que al final lo que podemos hacer es muchas veces yo creo que ayuda a desactivar ese aprendizaje o ese efecto documental que dije antes, el simplemente de intentar trasladar esa situación a la vida real, porque a veces son situaciones tan surrealistas que ya simplemente con intentar llevar a la vida real nos vamos a dar cuenta que es una ficción, pues no sé, que si el repartidor de globo, que si la enfermera, que si, no sé, son situaciones tan surrealistas que yo creo que como primer paso eso estaría genial. Y yo creo que es fundamental empezar también a analizarnos, y no es fácil, pero empezar a entender qué influencia ha tenido el porno en mi vida o qué está teniendo, ¿no? ¿Realmente esto me gusta? ¿Realmente lo he aprendido del porno que me tiene que gustar? claro, Yo creo que hacer ese diálogo con uno mismo es muy importante y también nos va a ayudar de cara a tomar decisiones en nuestra vida sexual, ¿no? claro. Tener como otras fuentes también de información y de experimentar y hacer y practicar abiertos, ¿no? Abiertos y abiertas a otras experiencias que no sean las que se ven en el porno, ¿no? Al Yo, por final, supuesto, sí. sí, Yo, por supuesto, sí animaría a que no se busquen nunca respuestas en el porno. O sea, afortunadamente, ahora mismo sí que existen otras fuentes que todavía están ahí en medio de activación, ¿no? Pero buscar en estas poquitas fuentes que tenemos, como puede ser con Sexus,
cuando tenemos dudas y nunca acceder a porno. Y luego también tener claro el filtro de qué elementos son necesarios para una relación sexual que no nos aparecen en el porno. Entonces, ese filtro Claro. tenerlo siempre muy activado. Pues lo que decíamos, deseo, el consentimiento, el placer, los límites. Total. Y no creernos lo que pasa en el porno. Yo creo que es algo tan simple también como si vamos al cine y vemos la última de Spider-Man y tenemos clarísimamente que es un equipo de actores y actrices, que hay un guión detrás, que hay todo un equipo de profesionales que colocan la luz, graban, vestuario, no sé cuánto, y al final pues se edita y es lo que vemos en la sala. En el porno ocurre exactamente lo mismo, o sea, es un equipo de actores y actrices que, que tienen un guión detrás, por muy increíble que parezca, hay un guión, aunque sea simple o increíble, y que es, pues eso, una película que se está grabando, ¿no? Que no es la realidad. Entonces, yo creo que eso también es importante. Y yo apuntaría también una cosa que a mí es que me preocupa mucho que se aprenda, que es el tema de en el porno, lo que vemos es hombres como sujetos deseantes y mujeres como sujetas deseadas, ¿no? Sujetas pasivas, sujetas... Incluso eh, como objetos más que sujetos. Claro, sí, más que sujetos a objetos, efectivamente, ¿no? Se les cosifica hasta límites insospechados, ¿no? Entonces, esa cosificación de las mujeres y ese sujeto activo, ¿no? En los hombres me parece que es muy insano para tener una vida sexual plena, disfrutar de tu sexualidad de manera gozosa, sana, en libertad Exactamente. real, ¿no? Es que yo Entonces, creo que al final el porno nos encorseta, el porno no nos deja vivir libremente la sexualidad. total. Y se tiene totalmente la imagen contraria, ¿no? Se tiene como que el porno, lo más liberador porque existe todo ese tipo de categorías y variedades que puedo llevar a la práctica. Y no, al final, todas ese tipo de categorías están encorsetadas en el mismo patrón, con lo cual tenemos que romper con eso y aprender a vivir nuestra sexualidad de manera libre. Sí, romper los miedos también de estar con otras personas y dejarnos fluir y conocer a la otra persona, comunicarnos, el miedo a comunicarnos, ¿no? A veces me preguntan, ¿y cómo sé si la otra persona está dando su consentimiento? Hablando, tan simple como preguntándole, ¿te gusta? ¿Te gusta seguir? Yo creo que quizás ese mensaje que acabas de lanzar es uno de los que más ha calado, porque siempre nos dicen, es que ¿cómo voy a hablar en una relación sexual? Es como, pues, hablando. O sea, es fundamental, pero al final en el porno no se habla. No, totalmente. En el porno no se Sí, sí, habla. sí. Entonces, De al hecho, final estamos aprendiendo. claro, no hay ni expresión afectiva de ningún tipo y después la expresión mínima que hay es como muy encorsetada lo que dices tú, ¿no? Los hombres cuando eyaculan un pequeño gemidito y las mujeres desde el primer caricia están ya explotando de placer con gemidos, gritos y Sí, cosas bastante surrealistas porque, vamos, viviendo en pisos como vivimos, no vamos a gritar de esa manera, porque si no... totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y yo creo que es fundamental también tener presente incluso las emociones, ¿no? Porque también aprendemos, al final el porno nos deja ver el placer, pero más nada. O sea, es válido tener miedo, es válido tener vergüenza, es válido todo, cualquier tipo de emoción es válida en el sexo. Y también es como, uy, me siento inseguro, no puedo estar inseguro. ¿No? Como Claro, intentamos, desde esa manera también aprendemos del porno. Siempre tenemos que estar en ese modo. claro, total. Entonces, como mensaje final, a todas las personas jóvenes que nos están escuchando, ¿qué les decimos sobre el porno? Pues yo creo que tú lo dijiste muy bien antes. Realmente que el porno no es una fuente de educación sexual, que no busquen respuestas en el porno y que no aprendan de él. Y que reivindiquen educación sexual en todos los ámbitos. Ole. Pues Sí. nada, nosotras nos sumamos a ese mensaje. Damos mil gracias a por no hablar, sí, por no hablar, por participar con Sexu. Damos las gracias porque hayan proyectos de este tipo que ayuden a visibilizar pues esos peligros, ¿no? que hay o esa parte más negativa, ¿no? que hay
en relación a la sexualidad, pero desde ese enfoque positivo, ¿no? De prevención que ustedes le dan, ¿no? De no vamos además me lo comentabas desde el principio, ¿no? Que no vamos a catalogar en negativo el porno, ¿no? Simplemente estamos haciendo una crítica constructiva de cómo afecta el porno y qué impacto tiene en nuestras vidas, ¿no? Y está claro que el impacto es muy, muy negativo en muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual hay que ser muy, muy crítica con él. Así que mil gracias por no hablar, por existir. Mil gracias a ustedes por colaborar con nosotras y mil gracias a ti por estar hoy contigo. Y nada, gracias a ti y Y a nada, Consexo, por supuesto. a todas ustedes que nos escuchan, pues aquí seguimos. Hasta la próxima. Besitos.